Hola, hola, mi querida familia de Psicotalento Humano, ¿cómo va su semana? Quiero contarles que el invitado que nos acompaña en esta oportunidad tiene un alto sentido de pertenencia y vocación por lo que hace, servir y ayudar a los demás. Él es enfermero profesional y hoy va a compartir un poco de sus conocimientos, vivencias y experiencias desde el área de la salud. Así que los invitamos a que nos acompañen hasta el final porque vamos a abordar elementos muy importantes con respecto a primeros auxilios médicos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Súper bienvenido a mi canal, de verdad que es todo un gusto y un honor tenerte por acá. Cuéntame cómo has estado. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, espero que por allá todo esté muy bien y un honor poder estar en tu canal, poder compartir su conocimiento y poder hablar de estos temas que creo que son muy importantes, de pronto para algún día salvarle la vida a una persona, que eso creo que debería ser muy importante. Total, el tema de la noche de hoy, súper invitados a que nos acompañen hasta el final, porque es un tema supremamente interesante, de vital importancia, que todos debemos saber, o bueno, ya Cristian nos contará más adelante, durante la charla, si todos estamos en la capacidad de hacerlo, pero por lo menos tener los conocimientos básicos. Entonces me presento, mi nombre es Cristian, soy enfermero jefe, ya hace 3 años terminé la carrera, tengo unos más o menos 16 cursos, 2 diplomados que pues certifican mis conocimientos a la hora pues, de hacer una especialización como para profundizar en mis temas. Súper. En este momento me encuentro trabajando en el Hospital San Ignacio, en el área de urgencias. Creo que eso es muy fuerte, el área de urgencias, la emergencia médica, es como lo que me apasiona y lo que me gusta hacer. Listo, Cristian, súper. Bueno, cuéntanos en tu tiempo libre, que sé que no es mucho, que es reducido, pero cuéntanos un poco de tus hobbies, ¿qué te gusta hacer? No, sobre mis tiempos libres, creo que la pandemia nos ha puesto muchas pausas, ¿no? Hemos estado pausados bastante sobre este tema. Entonces, pues digamos, esto de salir y todo eso, como que hemos puesto una pausa. Casi siempre me la paso en mi casa, de pronto veo películas con mi pareja, salimos a visitar de vez en cuando a la familia, o a veces pues, nos la pasamos jugando de pronto en el celular como para distraer la mente. Creo que esos son los hobbies que últimamente uno adquirió con este tipo no sé, cuarentenas que ponen, y pues le pusimos una pausa a la vida. Claro que sí, de hecho que lo que tú dices es muy importante, hay que cuidarse, o sea, nada que hacer, hay que cuidarse y hay que mirar desde la casa cómo podemos nosotros entretenernos, ¿no? Porque también sin hacer nada, pues es un poco complicado y no es tan chévere. Bueno, Cristian, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que necesitamos saber sobre los primeros auxilios médicos, ese es nuestro tema. Entonces, nos gustaría preguntarte, ¿cómo defines el concepto de primeros auxilios médicos desde tu experticia, desde tus conocimientos y vivencias? La emergencia médica, pues, se define como el estado en el que el paciente entra en un estado de emergencia, valga la redundancia, donde necesita un auxilio de parte ya sea de un reanimador experto o de un reanimador no experto para salvar la vida de un hombre. ¿Qué personas están en la capacidad de brindar esos servicios médicos primarios? Eso es una muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente piensa que solamente el personal salud debería entrar en una reanimación o que cuando se presenta algo en la calle, la gente solamente debe buscar un enfermero, un médico o alguien que tenga una característica de salud. Cualquier persona puede hacerlo. Es necesario un entrenamiento básico, de por sí hay cursos que se implantan para eso. Hay un curso llamado soporte vital básico, ¿sí? Que se le puede dictar a cualquier persona. Tú no necesitas un título profesional en salud o técnico o tecnológico para poder tomar este tipo de curso. Entonces, cualquier persona debería hacerlo. Es más, yo considero, y no creo que sea el único personal en salud, que todo el mundo debería saber, todo el mundo debería practicarlo, porque pues en todo momento no vamos a estar presentes personal en salud. Y tú puedes ir por la calle y de pronto salvar una vida. Cristian, por ejemplo, ahí no sé, se me viene una inquietud y es, hay personas que son supremamente nerviosas, ¿sí? O ante una situación así como de dificultad, de peligro y demás, quedan como en shock, ¿sí? ¿Cómo sabe uno qué personas realmente están como capacitadas para poder prestar ese servicio, por más que tengan los conocimientos, pero de pronto no se arriesgan, no se atreven o les da miedo y no hacen nada? Bueno, también a mi primera respuesta, lo que te da ahorita, que todo el mundo debería saberlo, también se tienen como que perfilar las personas, ¿sí? No necesariamente cuando hay una emergencia,
la persona tiene que entrar con el paciente. Puede hacer otro tipo de actividades que de pronto pueda corroborar o, no sé, ayudar en el momento de la situación. Tú puedes de pronto tener los conocimientos y lo que tú dices, de pronto, mira, en el momento a mí me dieron nervios, de pronto la adrenalina del momento me bloqueó, pero tú puedes estar haciendo una llamada o acordonando el área o sencillamente esparciendo a la gente para que no se aglomere, porque pues bien o mal casi siempre que pasa un evento de esto la gente como que va a mirar, como que Sí. se produce el momento de estar mirando, entonces pues pueden presentarse muchas situaciones en ese momento, pero pues, de pronto tú no puedes ayudar por los nervios, pero sí puedes ayudar en el momento de hacer una llamada, que sirve muchísimo, o pues acordonando el área, no necesariamente tienes que estar metido con el paciente. Entonces, por eso te digo, todo el mundo debe ayudar, porque pues Sí. la idea es que entre todos nos ayudemos, porque lamentablemente cuando se presenta una emergencia médica, una sola persona no puede salvar a todos. Así es, muy importante esto que nos compartes. Cuéntanos en qué consiste la cadena de supervivencia. Ok, la cadena de supervivencia consiste en 5 pasos. Hay 5 pasos supremamente básicos que debería pues todo el mundo saber, vuelvo e insisto, pero pues yo sé que el desconocimiento sobre esto de pronto es por temor a entrar dentro de la emergencia. Entonces sencillamente es llamar, primero acordonar el área, ¿sí? Ver que todo sea seguro para todos, ¿sí? Identificar al paciente, mirar si el paciente está en qué estado, en qué emergencia está y cómo se debe estar, ¿sí? Llamar al 123, que es el que nos está haciendo el apoyo de las ambulancias y todo este tipo, pues, como de transporte. Empezar la reanimación, si es que se debe empezar la reanimación, hacer la debida emergencia, cómo se debe tratar. Y por último, trasladar al paciente a una zona hospitalaria donde se le brinde pues, los cuidados ya avanzados a después. Ok, es como el procedimiento que debemos seguir. Exacto, es como un procedimiento, como un paso a paso que tú debes seguir, que no se debería saltar, porque pues hay veces las personas empiezan llamando a emergencias, pero no se dan cuenta que de pronto lo que le pasó a la persona fue que tuvo un desmayo y utilizamos un medio de transporte que es una ambulancia para hacer una emergencia mínima, ¿sí? Y pues esa ambulancia se pudo haber utilizado en otra parte donde verdaderamente se esté necesitando. Entonces siempre se debe identificar y hacer un paso a paso para que en el momento que se presente la emergencia no utilicemos recursos que no se deben estar utilizando y pues todo se caracterice y todo como que se guíe a una buena práctica. Listo. Bueno, cuéntanos entrando un poquito más a profundidad en el tema, ¿cuáles son los tipos de primeros auxilios que nosotros debemos conocer? Sí, no sé si nos puedas compartir ejemplos. Claro que sí, mira, el, el auxilio más básico que todo el mundo lo sabe, pues es un infarto. Un infarto tiene que ser presenciado, ¿sí? Siempre y cuando pues, se tienen características del mismo. Es decir, casi siempre cuando una persona entra en un paro cardíaco, tiene signos característicos. Se toca el cuello, se toca el pecho y hay un desmayo súbito. El paciente queda quieto. Ahí ya identificamos el primero, eso es un infarto. El dos es un OVAS, se llama eso. Entonces, unas siglas que definen que pues, cuando el paciente se atora con algo, se lleva la respiración y el signo característico de ellos es tocarse el cuello, que casi siempre pasa en restaurantes y todo eso. Entonces, automáticamente el paciente está ahí y ya identificaste la segunda. La tercera, casi siempre tiene que ver con agentes químicos o electrónicos, que es cuando el paciente se electrocuta o tiene algún tipo de quemadura por agentes químicos. Ahí tú ya no necesitas, pues, de algún signo porque tú lo estás viendo, es más que todo es presenciado y todos esos signos son característicos en la piel o algo así. Puede existir también todo lo que tiene que ver con fracturas del paciente, ¿sí? Y tiene que ver, esos son como los básicos que pasan en la calle y podemos atender en el momento. Listo, súper, qué interesante, no los conocía. Bueno, Cristian, háblanos sobre qué es un reanimador Lego y qué es un DEA, que entiendo son términos esenciales en este medio. Claro que sí, un reanimador Lego es el personal que no está capacitado o no tiene entrenamiento base en el momento para entender una emergencia, pero puede seguir órdenes para poder llegar al resolver una emergencia. Eso es un reanimador Lego. Eso es a lo que todos le llamamos un reanimador Lego. No necesariamente tiene que ser un perfil de salud, ¿sí? Sino que
También puede llegar solamente con instrucciones a llegar a un punto que podría llegar un personal de salud. O sea que en ese caso, perdóname, te interrumpo, es una persona que simplemente esté en la disposición y quiera ayudar, ¿sí? Exactamente. Ok. Y que tenga la capacidad física para poder llegar a hacerlo. Es decir, no todas las emergencias las puede atender una persona. O sea, a lo que digo ahorita, se tienen que perfilar las personas, ¿sí? Y casi siempre las emergencias generan un cansancio físico bastante elevado. Entonces, no puede ser una persona que se fatigue con facilidad, que tenga algún problema respiratorio o algo así, porque sí o sí va a Claro. terminar haciendo de pronto algo, pero se va a venir a flote cuando no pase nada. No, pues imagínate, se va a afectar a esa persona y realmente no va a poder ayudar. Exacto, por eso te digo, hay que perfilar a la gente. Siempre es Importante. bueno perfilarse. No querer hacer algo más de lo que se debe hacer, pero tampoco limitarse en sus opciones para no hacer nada. Y como te estaba contando, entonces el DEA es un desfibrilador electrónico automático. Eso lo encontramos en todos los sitios públicos por regular, o sea, por la regulación que tenemos en la Constitución política en este momento. En todo espacio público donde haya mucha aglomeración de gente siempre debe haber un DEA. Entonces, son lo que ustedes normalmente ven en las novelas y series de salud, que es donde se le pone unas paletas al paciente y automáticamente pues, se le pasa un shock. Estos DEAs que están en los sitios públicos son automáticos, es decir, tú no tienes que tener un conocimiento experto para saberlo manejar. Te dicen dónde ponerlo, el mismo DEA te dice qué es lo que tienes que hacer, entonces él te dice ponga las paletas, pulse este botón, haga esto, debería hacer lo otro, y todo automáticamente se pasa. Entonces tú no necesitas un conocimiento muy vasto en todo lo que tiene que ver salud para poderlo usar. Y es algo que podría salvar una vida. Súper. Bueno, Cristian, yo entiendo que una cosa es de pronto, no sé, orientar, ayudar a una persona cercana, un familiar, un amigo. Y otra cosa es muy diferente a una persona que uno no conoce, ¿sí? Entonces quisiera preguntarte, ¿quién está en la capacidad de reanimar a una persona en la calle? Bueno, ahí es donde voy con lo que tenemos que perfilar a la gente. Primero tiene que ser una persona que sí o sí tenga un buen estado físico, ¿sí? Tenemos que perfilar mínimo 2 personas. Una reanimación en una calle siempre es muy compleja, porque hay algo que se debe hacer que se llama el RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Entonces, se debe a lo que digamos la primera emergencia. Entonces, nos basamos en la primera emergencia, donde encontramos el paciente, tiene signos característicos del paro, entramos en la reanimación. Entonces, tenemos que ir a la parte del pecho, situarnos, bajarle todo lo que tiene que ver con el externor, de 5 a 7 centímetros, y eso se tiene que repetir 120 veces durante un minuto, verificar nuevamente que tenga pulso y volver a empezar. Eso agrégale la adrenalina que tú estás sintiendo en el momento, tu cuerpo se va a sentir muy cansado. Cuando tú ya has pasado 5 ciclos, es decir, más o menos unos 5 minutos, tú en ese momento ya te sientes agotada. Las compresiones tienen que mantenerse, entonces tú tienes que mantener como un ritmo, ¿sí? Los ritmos del corazón son muy parecidos a muchas canciones que nosotros escuchamos a diario, bastantes. Hay canciones de Shakira, hay canciones en inglés, hay canciones en español, en portugués, todo tipo por si. Entonces en algún momento, digamos, yo estaba en un curso y un profesor decía, si a usted no le gusta la electrónica, existe la ranchera, existe el vallenato, pero hay unas canciones que definen el ritmo y de por sí no son complicadas, ¿sí? Entonces tú tienes que mantener ese ritmo hasta que llegue una ambulancia. Imagínate cuánto se demora una ambulancia, a veces llega 15 o 20 minutos, si nos va muy bien. Pueden llegar a demorarse hasta 1 hora o 40 minutos. Una sola persona haciendo esto no podría hacerlo, por lo menos 2. Se tienen que ir relevando. Y no puede pasar mucho tiempo sin que eso pase. Es decir, tú tienes las compresiones, vas haciéndolo, y cuando hacen el cambio tiene que haber un cambio mínimo. Tiene que pasar 10 segundos entre cambio y cambio para que esto no se baje y vuelva a subir. Porque lo que tenemos que darle la prioridad
Según la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, dicen que ahora, bueno, esas fueron unas modificaciones que se hicieron, no se le debe dar tanto conocimiento o no se le debe dar como tanta importancia a la parte respiratoria. Es a la parte circulatoria a la que le debemos dar la prioridad. Entonces, solo son compresiones. Tú ya no necesitas hacer lo que planteaban, digamos, antes en las películas y todo esto, que era darle respiración boca a boca y todo esto. Aparte que tenemos que también tener la restricción de que tenemos un virus ahorita que se transmite por vía aérea. Entonces, no deberíamos estar haciendo algo de ese tipo con personas desconocidas, ¿sí? No debemos dejarlos morir porque pues no es el ideal. Debemos entrar, ayudar, pero también cuidando nuestra salud. La primera regla es, primero yo verifico que yo esté seguro y entro a la reanimación. Porque pues lamentablemente pues han pasado situaciones de arena que yo te puedo contar experiencias de compañeros que han entrado a reanimar y terminan siendo ellos los reanimados. O que ellos entran a ayudar y termina siendo que no es una situación de paro, sino los terminan atracando. Yo he conocido compañeros que les roban hasta las ambulancias y No, yo digo, tenaz. sí. Entonces, la primera regla siempre debe ser eso, tener la mente clara de que yo estoy seguro, de que no va a ser un accidentado, que va a ser solo un accidentado y no van a ser dos accidentados, ¿sí? Pues para mitigar las cosas, porque queremos es ayudar, no poner más problema al problema. Listo, pues mira que hay como unos temas secundarios, por decirlo de alguna manera, pero que también influyen mucho. Y yo quería preguntarte, por ejemplo, cuando se demora una ambulancia, ¿sí? O sea, ¿a qué se debe eso? Porque tú puedes estar ahí reanimando, ayudando, mejor dicho, haciendo lo máximo, ¿sí? Por salvar a esa persona, pero definitivamente no llega la ambulancia o no hay quien ayude a trasladar a la persona a la clínica o lo que tú mencionabas de que no se le puede dar en este momento por la situación del COVID, respiración boca a boca a una persona. O sea, ¿cómo hace uno como para prever o organizar todo eso y realmente poder ayudar a esa persona que lo necesita? Mira que ahí viene algo y debería ser un tema muy importante y verdaderamente, mira que es algo, no sé, debería ser lógico, pero pues mucha gente en ese momento que está, digamos, en la emergencia se le pasa, que es llamar al 123. Tú estás en la emergencia, pero tú necesitas un apoyo. Tú no puedes quedarte esperando a que tú solo reanimes el paciente. Ok, tú lo reanimas, te puedo poner el ejemplo, pero si está en un infarto y tú lo sacaste del infarto y necesitas soportes de medicamentos, necesita ser monitorizado, necesita de pronto ser llevado a una UCI, donde allá sí necesitamos gente experta que lo esté monitorizando, que le esté dando unos cuidados con medicamentos, laboratorios, etcétera, ¿sí? Y eso tú no lo puedes hacer, porque tú no te vas a cargar al paciente al hombro, salir corriendo a un hospital y llevarlo a esta emergencia, eso no pasa. Entonces, lo más importante es llamar al 123. Pero entonces, no es solamente llamar y decir, tengo acá en mi casa, ¿dónde queda su casa? Entonces, cuando tú haces una llamada al 123, tienes que también seguir un tipo de pasos. Primero te identificas, porque pues tú no sabes la cantidad de llamadas de broma que se presentan en Bogotá con respecto a esto. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, se utilizan recursos como es el transporte de una ambulancia para llegar a un sitio que es una broma. Entonces, Ay, tú te identificas como ciudadano, ¿sí? Entonces, yo digo, yo soy Cristian Pulido, mi número de cédula es ta, 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 me identifico como personal salud, o no me identifico como personal salud, digo, soy Cristian Pulido, mi número de cédula es este, y mi número de celular es este. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a cortar las llamadas. Y si se corta la llamada, entonces automáticamente tú ya perdiste todo lo que hablaste y toca volver a llamar al 123, de pronto te conteste otra persona, se perdió totalmente la llamada. Si tú das tu número de celular y se llega a cortar la llamada, ellos automáticamente te la devuelven. bueno. Uh-huh. Entonces, mira, en el dado caso lo que estábamos hablando al principio, que cualquier persona lo puede hacer. Si tú no tienes el entrenamiento y tú no sabes cómo hacerlo, pero no tienes ninguna persona alrededor que lo haga, por vía telefónica, ellos te explican cómo está el paciente, qué tiene el paciente, vaya a tal lado del paciente y haga esto y dígame qué es lo que está pasando. Ellos a ti te explican todo, todo porque los que están en esas llamadas están capacitados para eso. Entonces ahí es donde yo te digo, tú no puedes saber, pero quieres ayudar. Y desde ese punto que tú estás llamando, tú puedes de pronto guiar a otra persona que no, o sea, que tenga las capacidades físicas y mentales en el momento de actuar,
pero pues de pronto tampoco se, pero pueden ser dos personas que ya están ayudando. Entonces Claro. tú primero te identificas, dice mi nombre es tal, mi número de cédula es tal, ¿sí? Para identificarte como ciudadano y después ya identificas tu teléfono, mira, estamos aquí. Cuando tú das la dirección, siempre es bueno dar una dirección exacta. No es decir, es que estoy acá en la 80. La 80 es grandísima y la ambulancia nunca va a llegar. Entonces, por eso, esos Mm, son minutos que claro. identifican. Entonces, si tú dices, estoy acá en el portal 80 sentido sur-norte, por la salida número 3 al lado de tal cosa, automáticamente la ambulancia ya va a saber en dónde llegar exactamente. Pero te voy a Claro. poner el portal 80, por ejemplo. Dices, no, estoy acá en el portal 80. Ese centro comercial es grandísimo. Se van a demorar un turno mientras suben de piso en piso, identifican o hablan con alguna persona. ¿Usted ha visto que están en una emergencia? No, no, yo no la he visto. Entonces, ese centro comercial es tan grande que nadie se entera. Mm. Y son minutos o horas, hasta pueden pasar horas, donde la ambulancia se puede literalmente llegar a ver. Importantísimo, o sea, dar una información lo más puntual y exacta. Exacto, siempre se debe tener una información exacta, que debería ser así. Porque pues mira que también eso de sur-norte y norte-sur también es súper esencial. He conocido casos, ¿sí? Que dicen, no, estoy al frente de, no sé, voy a poner un ejemplo, Cafán de la 93, pero es que llegan al costado norte. Y no era el costado norte, sino era el costado sur. Ah, Mientras dan toda la vuelta, se demoran muchísimo, porque por más de que ellos tengan sirenas y todo eso, a veces se ven embotellados en ciertos sitios que no pueden pasar. Entonces siempre es bueno identificar un sitio o una referencia donde ellos puedan llegar y decir que estamos costado sur-norte, norte-sur. Sí, ese tipo de situaciones yo creo que son muy esenciales en el momento de la llamada, que es la llamada literal que salva la vida del paciente. así es. Entonces, resumiendo un poco lo que nos cuenta Cristian, es esencial llamar siempre al 123. Eso es lo primero que debemos contemplar en cualquiera de estas situaciones, ¿cierto? Lo segundo, ser muy exactos con la información que suministramos. Y lo tercero, Cristian, pienso yo que hay que estar siempre muy tranquilos. Sí, obviamente no van a faltar los nervios, la adrenalina que tú nos mencionas, pero tratar de estar tranquilos para poder hacer las cosas muy bien. Tú mencionabas, por ejemplo, Cristian, hace un ratico, el tema del infarto, ¿sí? Hay casos de infarto. ¿Cómo nosotros podemos identificar qué signos son característicos de un infarto presenciado? A ver, los signos característicos, entonces, bueno, ya siempre tiene que ser presenciado, ¿sí? Primero que todo, o sea, tú lo tuviste que haber visto para poder decir cuánto tiempo va. El tiempo en un infarto es esencial. Y en toda emergencia médica, en realidad, todos tienen sus tiempos, ¿vale? Desde un infarto, una quemadura, una fractura, un accidente cerebrovascular, todos tienen tiempos porque cuando llegan al hospital, dependiendo de los tiempos, se pueden o no hacer los tratamientos del paciente. Entonces, primero tú tienes que ver. Segundo, identificas que se toque el pecho y tenga un desmayo súbito, ¿sí? Tercero, vas y tocas el pulso del paciente. Los pulsos son bastante fáciles de detectar, ¿sí? No se debe utilizar no se deben de pronto utilizar esto. Dice la AJA que se deberían utilizar estos dos dedos. Uno va a la parte de la muñeca, entonces hay una memotecnia que dice que esta parte de acá es un radio y esta es la antena. Entonces se va a la arteria radial, que es la que queda en la parte de acá, por lo que queda la antena, y acá hay un huequito, en esta parte. Ahí ya se siente el pulso, sin necesidad de hacer mucha fuerza, porque no se debe hacer la fuerza, ¿sí? Porque no queremos trancar una circulación que no está fluyendo. Tú solamente cuentas 10 segundos. Si en esos 10 segundos tú no identificas pulso, empiezas con la reanimación. ¿Qué se debe hacer? Primero, antes de hacer eso, volvemos al primer paso. Nos, nos cuidamos. Identificamos que todo el mundo esté lejos. Que no nos vayan de pronto a atracar en el momento que estamos haciendo la reanimación, porque pues pueden pasar cosas, ¿sí? Después de eso, hacemos un llamado al paciente. No nos vamos directamente al signo, sino hacemos un llamado. Tocamos alguna parte del cuerpo. Debería ser lo esencial tocar los pies. Se hace un llamado. Si el paciente no responde, el paciente no responde. Pero no lo podemos susurrar al oído. Tenemos que gritarle, ¿sí?
digamos, no sé, Pedro, y le tocamos el pie. Si Pedro no nos responde, vamos a tocar el pulso, 10 segundos. No identificamos pulso, entramos en código azul, se llama eso. Entonces entramos en el infarto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos paramos al frente del paciente, más o menos a la altura del tórax, ¿sí? Ponemos la espalda recta, sacamos la cola, tiramos las manos sobre el paciente, la mano dominante, la mano recesiva sobre la mano dominante de esta forma. Nos paramos al frente del tórax del paciente exactamente en la mitad. Ahí es donde se dan ciertas características, Adriana, ¿sabes por qué? Porque no todos los humanos somos iguales. Y pues lamentablemente hay personas, digamos, que son muy gorditos o muy gorditas. En el dado caso de las mujeres, lo que tiene que ver con las mamas, pues también nos impide en el momento que estamos haciendo la reanimación, también es como una barrera entre nosotros y el corazón. Digamos, para las personas que de pronto son de contextura delgada, es un poco más fácil. Cuando son un poquito más robustos, siempre se complica un poquito más, ¿sabes? Eso sí también es como una característica. Entonces, dice la teoría que uno tiene que bajar el tórax del paciente de 5 a 7 centímetros, no más, no menos. Pero entonces se presentan muchas situaciones de personas que quieren ayudar, pero no lo hacen. Vamos a lo que estábamos hablando en el principio. Se debe tirar el peso de nuestro cuerpo sobre el paciente. Pero cuando se está haciendo la reanimación se debe tener el brazo rígido. Es decir, tú haces esto, no haces esto. Entonces, a veces que, digamos, lo hacen, digamos, hacen este tipo de situaciones y ahí lo que estás haciendo es ejercicio para ti, como hacer flexiones de pecho, pero tú no estás ayudando al paciente. Entonces, siempre cuando tú haces ese tipo de reanimaciones, lo que te explico, igual todo esto te lo explican en una llamada. Todo lo que yo te estoy hablando en este momento, si digamos tú no lo supieras, en este momento te estarían hablando por el 1, 2, 3 y te estuvieran diciendo ese tipo de información. Las indicaciones. ¿Sí? Okay. Exacto. Y de pronto tú puedas mantener un ritmo adecuado o de pronto un ritmo bajo, en donde se pueda mantener un latido del corazón para que llegue una ambulancia. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer este tipo de compresiones? El corazón se paró y nosotros lo que hacemos es literalmente ayudarlo a que vuelva a su estado natural. Nosotros tenemos que mantener unas pulsaciones y esas pulsaciones se hacen con la compresión torácica, se llama eso, que es a lo que me refiero en este momento. Ya después de eso vendrán las cosas avanzadas, donde llegue la ambulancia y todo este tipo de cosas. Pero entonces también, digamos, tú estás en un centro comercial, volvemos al ejemplo de ahorita, tú vas y pides el DEA, ¿sí? Y lo pones en el paciente. Y el mismo DEA te dice, hay ciertos ritmos que se pueden o no desfibrilar, es decir, que se les puede o no pasar el shock, que es lo que se ven en las estas. No todos los ritmos del corazón se pueden hacer, por ejemplo. Pero entonces, digamos, tú me dices ahorita, ¿yo cómo identifico cómo son los ritmos? No, es súper complejo no identificarlos sin un monitor. Es supremamente complejo. Pero entonces tú dices, bueno, yo no tengo un monitor de signos vitales en el momento porque estoy en la calle, estoy en un centro comercial. El DEA tiene un monitor. Pero entonces tú no necesitas identificarlo porque, digamos, en este momento tú no sabes de eso. Pero entonces el DEA te dice a ti, haga compresiones torácicas. Y en un momento te dice, pare las compresiones torácicas, identificando signos del paciente. Siga compresiones torácicas. O si no te dice, apártese. Eso es muy importante. Cuando se utiliza ese tipo de DEA, por ejemplo, ellos mandan una descarga eléctrica que pasa por todo el cuerpo del paciente. Es importante alejarse del paciente, porque esa misma descarga eléctrica que produce en el paciente podría pasarse a una persona y esa persona entrar en paro. Entonces, cuando hay que utilizar ese tipo de cosas, uno se aleja. Y el mismo aparato le dice, aléjese y utilice el botón rojo. Uno se aleja, utiliza el botón rojo y pasa una descarga eléctrica para el paciente. Afortunadamente creo que vivimos en una era donde la tecnología nos está ayudando a bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, esta reunión, de pronto el conocimiento que estamos impartiendo en este momento, que ojalá llegue a muchísimas personas. Y dentro de ello también pues tenemos aparatos electrónicos que no solo nos ayudan a comunicarnos, sino que también nos ayudan en las cosas de vida diaria, carros, aviones, lo que sea. Y en este momento nos ayuda en la parte de la salud.
Entonces, siempre es bueno que todo el mundo sepa que ese tipo de aparatos es para el alcance de todos, no solo para ciertas personas. Que deberíamos saberlos utilizar todos, sí. Que las empresas deberían exigirlo, creo que mucho personal de salud estamos de acuerdo con eso. Son cursos que en realidad, créeme Adriana, que no son costosos comparados con una vida. Jamás algo será más preciado que una vida. Y no creo que alguien pueda decir que un curso va a ser más caro que una vida de una persona. Claro, no, sí, y qué buenas herramientas, de verdad que hay que hacerlo. Pero uno también tiene que ser consciente de cuáles son como sus alcances, ¿no? Sus límites. Pero lo que tú Exacto. decías al comienzo, si yo no estoy en la capacidad de entrar en algo que se requiere, o sea, de ya para allá, porque es que salvar una vida es inmediatamente, no hay que pensar, ¿sí? Pero si tú ves que no estás en esa capacidad o eres demasiado nervioso, te da miedo la sangre, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Porque es que no cualquier persona puede prepararse para ser enfermero, para ser médico, ¿sí? Pero si tú ves que no lo puedes hacer, lo que nos decía Cristian inicialmente, ¿sí? Entonces, ayuda en los demás elementos que se necesiten para poder, digamos que de una u otra manera, aportar en esa situación que se está presentando. Bueno, pues Cristian, ya para terminar, quisiera preguntarte cuáles son los signos que se deben tomar en una emergencia a nivel no hospitalario. Signos que uno debería tomar en una emergencia son solamente dos, en realidad. Tú no necesitas tomar más porque, pues, no sé, o sea, te expandirías a una zona que no deberías estar tomando. Uno, la frecuencia respiratoria. Es muy fácil identificar en un paciente la frecuencia respiratoria porque el paciente está acostado, pues en un estado de emergencia y no se le va a ver expandir su caja torácica. Esa es una. Y dos, la frecuencia cardíaca. Como te explicaba ahorita, pues tomarlo de la parte del pulso y verificar solamente en 10 segundos. No excederse de los 10 segundos porque, como te explico, los tiempos en toda emergencia son vitales para salvar al paciente. En algunos puedes pasar horas y de pronto no generar un daño tan grande en el paciente. Pero digamos, hay otros donde solamente la medicina te da 3 horas, 2 horas, media hora para actuar, que es esencial. Entonces, porque pues otra cosa que también se debe entender en la emergencia médica es no solo salvar al paciente, sino la calidad de vida que va a tener después de ese accidente, ¿sí? Porque no, o sea, no es justo con el paciente tratar de reanimar a una persona que no va a terminar en todas sus capacidades, ¿sí? O que literalmente va a salir de uno para entrar en otro. Entonces, lamentablemente, pues son cosas que también se tienen que prever. Entonces, hacer las cosas bien es complejo. En realidad te digo que nosotros con años de experiencia y todo eso, aún así se nos logra dificultar a ratos, porque pues, no sé, hay veces mucha gente o la sobrecarga física y emocional que vivimos en este momento de pronto coyuntural nos hace flaquear sobre las cosas. Entonces, sería bueno que la gente tuviera en cuenta que no por un error que alguna vez tuvieron haciendo una reanimación no deberían volverlo a hacer, deberían volverlo a intentar, ¿sí? Deberían volver a ayudar y de pronto tomar otro rol, a lo que vamos de siempre. Sí, de pronto yo no serví para las compresiones, pero pude haber, de pronto en la próxima vez que se me presente, de pronto puedo acordonar el área, asegurando que el paciente esté seguro. Ya contribuí con mi parte y el paciente salió porque yo también contribuí. O Yo pienso llamando al que, 123. exacto, tienes toda la razón. Y es algo supremamente esencial, pero todo el mundo se le va. De pronto, por la adrenalina y las cuestiones del momento, todo el mundo quiere entrar a ayudar al paciente, pero pues la cadena de supervivencia del paciente se tiene que cumplir para que el paciente sobreviva. Entonces, los dos signos serían esos. No te debes extender. Tú no debes tomar temperaturas porque no te sirve. Tú no debes tomar la saturación de oxígeno, que ahorita está muy de moda por lo del COVID. Entonces, no debes tomarlo. No te va a servir en el momento. ¿Vale? Entonces, yo pienso que solamente esos dos, basarse en esos dos y sobre esos dos, tomar acciones. Bueno, pues qué tema tan interesante, Cristian. Aprendí muchas cosas hoy que realmente me llevo, ¿sí? Porque de verdad que es de vital importancia estar en la capacidad de brindar primeros auxilios todo el que lo pueda estar necesitando y pues es de una u otra forma una manera de salvarle la vida a alguien, de ayudar, de contribuir. Entonces, muchas gracias, Cristian, por tu participación, por tu tiempo y por estar acá. Adriana, no, muchas gracias a ti. Yo creo que esto es un espacio bastante educativo. Me gusta mucho tu canal. Puedo decirlo, Gracias. bastante.
y pues me gusta bastante los temas que tocas. Dentro de esto, pues me agrada mucho que hablen de este tipo de situaciones. Si me permites, doy un espacio para darle de pronto a la escucha un mensaje. Por favor, utilicen Claro los que sí. recursos de salud como deberían. No asistan a urgencias si no es debido. No utilicen los recursos como el 1, 2, 3 para bromas. Estamos jugando con la vida de las personas y son cosas que no se pueden reparar. Totalmente, muchas gracias por esas recomendaciones y de verdad esperamos que este contenido que les pudimos compartir en esta oportunidad les sirva mucho, lo pongan en práctica, realmente si ustedes se sienten en la capacidad lo puedan hacer, puedan igual investigar, esto no se trata de pronto solo con lo que nos ha compartido Cristian hoy, investiguen también por su cuenta, realicen los cursos que nos van a aportar significativamente para brindar un muy buen servicio. Entonces, Cristian, pues nos despedimos por el día de hoy, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darien. Espero tengas un buen día. Igualmente, muchos éxitos para ti en tu carrera. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.